todas las personas. Esta noche tenemos al doctor José Miguel Gutiérrez, residente de la especialización de anestesiología. Para nadie es un secreto que la frase que la mejor transfusión es aquella que no se realiza, pues cada día coloca al anestesiólogo y al equipo quirúrgico en estas escenas de pensar en cómo ahorrar sangrado y en un tipo de cirugía que es la cirugía ortopédica, donde obviamente este proceso tiene mayor impacto. Entonces, le agradecemos, doctor José Miguel Gutiérrez, al doctor Bolaños, que fue su tutor. Veo también unos participantes al doctor Valdés de ortopedia, y es un tema bien interesante. Entonces, doctor José Miguel, por favor, tiene la palabra. Bueno, buenas noches para todos, compañeros del programa y los docentes que están conectados a esta reunión de nuestro programa. Como dijo el doctor Cañas, mi nombre es José Miguel Gutiérrez, yo soy residente del primer año de la especialización en anestesiología y pues le agradezco al doctor Jaime Bolaños Córdoba, que es anestesiólogo y docente coordinador de la cátedra de anestesia obstétrica en la Clínica Versalles, donde estoy haciendo mi rotación de anestesia para ortopedia. Y sí, nuestro tema de hoy será hablar del manejo hemático, el manejo sanguíneo de los pacientes que van a cirugía ortopédica. Entonces, para abrir, entonces, les traje aquí esta encuesta para hacerlo un poco más dinámico. Entonces, digamos que la mayoría de ustedes saben en qué escenario se usa el ácido tranexámico intraarticular. Muchos pues no saben o desconocerán el principio de Fick. La verdad para mí es algo nuevo que también aprendí revisando esta cuestión. Eh, digamos que tenemos ahí opiniones divididas cuando la ferritina será confiable para definir o no reponer valores de hierro. Eh, ¿Cómo se repone? La mayoría pues lo saben hacer y pues la mayoría consideran que 600 unidades por kilo de eritropoyetina semanales pues es un esquema de bajas dosis. Ya vamos a mirar a ver qué dice la evidencia y pues la mayoría no saben en qué condiciones, en qué situaciones se contraindica este esquema de eritropoyetina. Entonces, nuestro contenido será abordar qué es el PBM y cuál es su relevancia clínica, cuáles son los riesgos relacionados a la transfusión, cuándo vamos a transfundir, cuáles son las estrategias propiamente del PBM y qué dice la evidencia. Al final daremos pues una discusión con los docentes y los compañeros de residencia sobre este tema. Entonces, ¿qué es el PBM? Pues de acá, como dice este artículo de la Organización Mundial de la Salud 2021, es un llamado a la acción, ¿sí? Es un llamado a la acción y son todas las estrategias clínicas con las que yo voy a proponer tratar la anemia, ¿sí? Para mitigar o utilizar también estrategias para reducir la pérdida hemática intraoperatoria, minimizar el uso de transfusión halogénica e impactar, lo más importante, impactar en la mortalidad asociada al sangrado y la anemia. Entonces, ¿por qué es relevante? Digamos que el PBM más que la relevancia es una necesidad. Miremos que a nivel anual, 2,9 billones de personas conviven con una situación de anemia o una carencia de micronutrientes, puede ser ferropenia, deficiencia de vitamina B, B12 en su mayoría. Y esas personas que conviven con anemia adicionalmente estarán esperando un procedimiento quirúrgico o estarán conviviendo con una condición clínica adicional, como un cáncer, una patología hematológica concomitante o una enfermedad como una inflamación sistémica. Adicionalmente, como ya dije, estas personas estarán hospitalizadas o estarán esperando una cirugía mayor o tendrán otras causas misceláneas de sangrado como una hemorragia ginecológica obstétrica, pérdida hemática asociada a las alteraciones del tracto gastrointestinal, tendrán una hemoglobinopatía o tendrán, pues, digamos que el trauma. ¿Cómo estamos en nuestro medio? Miremos que por cada 100.000 habitantes hay 270 accidentes de tránsito. Y lo otro relevante con esto es que la pirámide poblacional se está invirtiendo. Cada vez tenemos en nuestra población gente o pacientes más longevos. Actualmente, para el año 2020, el DAN estimó que el 25% de la población eran adultos mayores. Y miren que de esta población, las patologías ortopédicas más relevantes será la ortopatía degenerativa de rodilla, de cadera, así como las fracturas asociadas a fragilidad. Eso nos hace tener en cuenta que tenemos un alto volumen de pacientes, ¿sí? Un alto volumen de pacientes que van a ser operados y van a ser llevados a unas cirugías que tienen de por sí un riesgo elevado de sangrado.
Y entonces uno diría, bueno, pues sí, los transfundimos, pero ¿cuál es la relevancia aquí? Pues que transfundir a un paciente con sangre halogénica, es decir, de otro sujeto, de un donante, eh, no es una cuestión inocua. Nosotros tenemos reacciones asociadas a la transfusión que pueden aumentar la mortalidad de nuestros pacientes y que pueden ser inmediatas o tardías y podrán ser inmunomediadas o inmunomediadas, y de ellas la más temible será pues el TRALI, la lesión pulmonar asociada a la transfusión, que se comporta como un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Eh, Relevante esto, mira, como para este año 2022, Revista Chilena de Radiología, un grupo de Marcelo y colaboradores, publican este reporte de caso en donde una paciente aparentemente sana, 15 años, asa 1, con una hemoglobina preoperatoria de 14 gramos sobre decilitro, que se sometió a esta corrección de una cirugía de escoliosis con artrodesis dorsolumbar extensa, presentó un sangrado aproximadamente de 3.500 mililitros, y en su posoperatorio, en la unidad de cuidados posanestésicos, empieza a presentar francos signos de hipoperfusión tisular con signos de disoxia. Esta paciente fue transfundida, se le pusieron 4 unidades de glóbulos rojos, pero lo que la conllevó a las 6 horas después de ser transfundida a la aparición de una congestión pulmonar, y este TAC que reporta el típico patrón de árbol en gemación y consolidaciones multilobales no infecciosas que nos hablan de una lesión pulmonar asociada a la transfusión como un TRALI. Paciente que terminó en unidad de cuidados intensivos ventilada 14 días con terapia ventilatoria intensiva para el manejo de esta patología. ¿Cuál es la recomendación en su discusión? En la mayoría de veces tratar o procurar de transfundir unidades leucorreducidas para disminuir la incidencia de TRALI en la población que va a ser transfundida. Específicamente, ¿cuál será el riesgo de sangrado en la cirugía ortopédica? Pues las cirugías que más sangran será la cirugía de cadera, de rodilla, la cirugía oncológica de pelvis y la cirugía de columna lumbar, especialmente, como veníamos hablando en el ejemplo anterior, la cirugía correctiva de la escoliosis. Del 16 al 85% de pacientes que van a reemplazo de cadera necesitarán una transfusión, y entre el 17 al 30 y al 80% de los pacientes que se les realiza un reemplazo de rodilla también necesitarán transfusión. Entonces, ¿en qué se basa esta estrategia de PBM? En 3 pilares importantes. Entonces, el acondicionamiento y tratamiento previo de la anemia, el manejo de técnicas y la instalación de técnicas intraoperatorias para mitigar la pérdida hemática, y el uso de protocolos de transfusión restrictiva. Entonces, por ejemplo, como vemos aquí en este diagrama, no vamos a transfundir a todo el mundo, ya veremos cuáles son los escenarios y los criterios para transfundir. Vamos a tratar cualquier condición anemia, cualquier condición de déficit de micronutrientes como la deficiencia de hierro, la deficiencia de B12, etcétera. Sí, vamos a utilizar estrategias intraoperatorias y medicamentos para disminuir la pérdida hemática, y adicionalmente otras estrategias como la autodonación de sangre por los pacientes que serán candidatos a ello. Entonces, ¿cuándo transfundir? Para no responder esta pregunta, uno tiene que tener en cuenta esta fórmula, que el aporte de oxígeno es igual al contenido arterial por el gasto cardíaco. Entonces yo yo no voy a pretender transfundir a un paciente con el único objetivo, con la única meta de elevar los niveles de hemoglobina, si el paciente no tiene francos signos de hipoperfusión tisular o disoxia. Yo tengo que entender cuáles son los determinantes del consumo, cuáles son los determinantes del aporte, pues de aquí, digamos, de último la hemoglobina, tendremos que mirar cómo está ese gasto cardíaco y cuáles son, y cómo estas dos variables estarán impactando en la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente. Entonces, año 1972, perdón, año 1962, el doctor Bonfic publica este tratado en donde él dice, bueno, el consumo de oxígeno es igual al gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es como cuando uno, la mamá le decía antes, bueno, vaya con estos 10.000 pesos a la tienda y me compra una leche de 3.000, uno tendría que venir con 7.000 pesos de vuelta. Entonces es lo mismo que pasa. Si Yo creo. eh, ¿El cheque de herencia? cuando No, eso lo dan a uno de una vez. podemos cerrar ahí los micrófonos, por favor, David. Ya lo cerré. Gracias. Entonces, cuando llegaba menos, si llegaba menos de lo esperado, entonces dice, algo está pasando, sí, algo está pasando, algo está pasando en la periferia, en la economía. Cuando uno desglosa esta fórmula, digamos que será interesante leer esta fórmula del consumo de oxígeno. Vamos a llegar a esta conclusión del doctor Fig, y él dice que la saturación venosa central de oxígeno es igual a la saturación parcial periférica arterial menos el consumo sobre la hemoglobina del gasto cardíaco. Y más allá de las indicaciones usuales de yo tener o no tener una línea arterial, un catéter venoso central, tenerlos es una estrategia, una herramienta muy importante, aún actual,
para yo definir cuándo voy a transfundir un paciente que puedo tener o no inestable en la unidad de cuidados posanestésicos, ¿sí? Salen trabajos como este en el año 2022, 2020, donde la revista colombiana de anestesiología, donde se habla que el monitoreo hemodinámico con 2 gasometrías sigue siendo una estrategia vigente. Para respondernos a esta pregunta, el paciente sale de cirugía, tiene anemia, está hipotenso, pero tiene un lactato normal en sus gases. ¿Qué hago? ¿Lo transfundo o no lo transfundo? Entonces, si yo estoy pensando en una estrategia restrictiva de transfusión, como lo dice el PBM, entonces yo voy a decir que antes de transfundir, pues voy a corregir las variables. Por debajo por debajo de 7 gramos de decilitro de hemoglobina, digamos que los desenlaces perioperatorios, es decir, aquello a la mortalidad asociada al infarto tipo 2, digamos que sí hay un punto relevante, uno debería decir, bueno, aquí voy a transfundir. Pero si el paciente tiene una hemoglobina entre 7 y 8, ¿sí? Vamos a mirar cómo está esta variable, la saturación venosa central de oxígeno. Una saturación venosa central de oxígeno baja, me está hablando menor de 70%, en los gases venosos me está hablando de una tasa de extracción alta en el tejido, ¿sí? Y mire que son indirectamente proporcionales. Cuando yo tengo una saturación baja, es decir, una extracción alta, la hemoglobina o el gasto cardíaco en contraposición estarán bajos. Entonces, si mi paciente satura menos de 92% con estos valores de hemoglobina, entonces pues aumente la FiO2 y mira a ver si mejora. Después voy a mirar los determinantes del consumo y corríjale la fiebre, el dolor, el frío, la acidosis, la alcalosis, la hipoxemia, como ya veníamos hablando, la infección, el estrés, si tiene hiperglicemia o cualquier alteración electrolítica. Si ya corrigió todo esto, entonces mire, sáltese obvio un poco la hemoglobina y mire el gasto cardíaco. Entonces, pregúntese, ¿será un problema de contractilidad? Mire si ese gasto cardíaco está adecuado, ¿sí? O será un problema de precarga, entonces utilice el delta arteriovenoso de CO2. Sí, porque cuando nosotros hablamos de esta variable del delta arteriovenoso CO2, es una medida que correlaciona más que la hipoperfusión tisular, sino el flujo de la microcirculatura. Y si el delta arteriovenoso de CO2 está mayor a 6, piense primero en ponerle un reto de cristaloides, ¿sí? Y si no mejoró, pues pregunte si tal vez no será un problema de poscarga y entonces póngale un vasoactivo. Adicionalmente, cuando usted ya corrige y reanima a su paciente siguiendo este esquema y sigue teniendo una saturación venosa central de oxígeno baja, entonces ahí sí diga, bueno, lo vamos a transfundir. ¿Por qué? Porque antes de que se eleve el lactato, primero aumenta la extracción y se cae la saturación venosa central de oxígeno. Entonces, algo que es muy relevante, que me llama mucho la atención y que le pasa a los pacientes anémicos crónicos y a los alpinistas, ¿sí? Digamos, en situaciones en donde la presión de oxígeno está disminuida, lo primero que el cuerpo hace cuando usted tiene anemia es aumentar el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, y lo pone en un estado de hiperdinamia que se mantiene. Y uno dice, ¿cómo es posible que uno a veces ve pacientes con niveles tan bajos como de 5 o 6 de hemoglobina y se ven aparentemente normales? Y esto se da por esto, por el efecto Bohr. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo empieza a aumentar los niveles de 2.3 difosfoglicerato, haciendo que la hemoglobina se vuelva menos afín al oxígeno y lo libere con más facilidad. Pero esto a cuestas de que la P50 se me deriva a la derecha, es decir, yo voy a necesitar más presión de oxígeno para saturarla a un nivel adecuado para que estos pacientes, digamos que tengan los niveles adecuados de oximoglobina. Por eso, el gasto cardíaco, después de cierto tiempo de mantener una anemia crónica, vuelve a la normalidad. Y como yo sé que el paciente es o no anémico crónico, pues voy a mirar el ancho de distribución eritrocitaria en el hemograma. Si es mayor a 15, pues muy probablemente esté hablando de una anemia crónica. Entonces, cuando estamos en un escenario electivo, ¿a quiénes o no yo voy a transfundir? Entonces, pues las pautas optan por no transfundir a todos pacientes sanos menor de 60 años que tengan hemoglobina entre 7 y 10, porque en esta población, aquellos que no tienen, en esta población, el riesgo de infarto tipo 2, digamos que no está aumentado. Pero por otro lado, cuando yo tengo un paciente con hemoglobina menor a 6, o tiene hemoglobina entre 6 y 7, 6, 7 y 7, cuando tengo una hemoglobina menor a 8.1, el paciente es cardiópata, cualquier enfermedad cardíaca como falla cardíaca, coronariopatías, etcétera, y así tenga o no tenga signos de disoxia, es decir, lactato sérico alto o no lo tenga, o saturación venosa central alta o no la tenga, yo lo voy a transfundir. ¿Por qué? Porque en esta población y en este grupo poblacional sí se ha visto un aumento de la incidencia del infarto tipo 2. ¿Qué tengo que hacer? Pues transfundirlos y derivarlos a todos para estudiarle la causa. Entonces, miren cómo en este flujograma de artículo de consenso de anestesia 2017 sobre el manejo de la anemia perioperatoria, yo me voy a preguntar, bueno, el paciente va a una cirugía que tiene riesgo de sangrado más del 10% y tendrá una pérdida estimada de mayor a 500 mililitros.
Entonces, si no, pues voy a proceder, pero sí voy a preguntarme cómo están sus niveles de hemoglobina. Entonces, si es mayor a 13, entonces, pues no, el paciente va a cirugía, pero aquí la recomendación, y miren aquí, es que así el paciente tenga o no tenga anemia, tiene que ir, no puede ir a cirugía depletado de sus reservas de hierro. Entonces, así no tenga anemia, pues trate la ferropenia, y es una cirugía de alto riesgo de sangrado, va a la cirugía con el tratamiento de la ferropenia. Si la hemoglobina es menor a 13 y no es una cirugía electiva, como por ejemplo aquí, en esta fractura deficiaria de fémur, y que esto rápidamente tiene que ser estabilizado por el riesgo tromboembólico que esto amerita, o es un escenario que podrá ser un escenario que yo puedo diferir hasta 24 o 48 horas dependiendo del recurso, pues entonces yo trataré de llevar a este paciente a un nivel de hemoglobina de 10, transfundirlo y ir a cirugía con una reserva de al menos 2 unidades de glóbulos rojos. Y si es una cirugía electiva, entonces yo lo que voy a hacer es suspender la cirugía y mandar a ese paciente, tratarlo y mandarlo al paciente a estudiarle la anemia. Y cuando ya estamos en un escenario caótico como este, una fractura de la pelvis, donde perfectamente 3.000 mililitros pueden estar contenidos acá en la pelvis, lo que será hacer es llevar al paciente reservado y hablar con el cirujano para que hagamos una estrategia de cirugía de control de daños y tal vez resolverle las otras patologías en un segundo tiempo quirúrgico. ¿Por qué este nivel de 10? Porque los estudios han mirado, sí, por ejemplo, este grupo de Carson y colaboradores de un estudio del 1993, tal vez un estudio muy viejito, pero todavía vigente, que habla que cuando un paciente tiene hemoglobina mayor a 14, pues el riesgo de transfundir tal vez es nulo muy bajo. Cuando la hemoglobina desciende por debajo de 13, hay 4 veces más de riesgo de que el paciente necesite ser transfundido. Cuando baja por debajo de 11, el OR es de 13.9. Esto quiere decir que el paciente anémico con hemoglobina menor a 11 tiene casi 14 veces más riesgo de ser transfundido que uno que no está anémico con estos valores. Y por debajo de 10, obviamente, el riesgo de ser transfundido aumenta, pero también hay un drástico aumento de la mortalidad en estos pacientes. Entonces, una herramienta muy importante es relación hemoglobina-hematocrito. La relación hemoglobina-hematocrito determina la cantidad de hemoglobina que está asociada a un volumen eritrocitorio circundante. ¿Sí? Cuando yo llego y divido el valor de la hemoglobina sobre el hematocrito, pues me tienen que dar estos valores entre 0.29 y 0.3. Si es mayor a 0.3, el paciente estará hemodiluido, si está menor a 0.3 estará hemoconcentrado. Cuando yo multiplico la hemoglobina por 3, tendré el hematocrito esperado, y cuando yo divido el hematocrito sobre 3, tendré la hemoglobina esperada. ¿Cuál es la utilidad? Pues muchas veces nosotros en una condición de urgencia o se nos pasa o tal vez no lo verificamos, para utilizar esta fórmula, pues tendremos que utilizar el hematocrito. Y como venía diciendo uno por cuestión de afanes o porque no lo tiene disponible, tal vez uno mira la hemoglobina y no mira el hematocrito, o tiene máquinas de gases arteriales que le arrojan el hematocrito y no le arrojan la hemoglobina. Sí, también puede ser una herramienta importante porque, digamos, yo tengo un paciente con hemoglobina de 11, listo, entonces yo ya puedo saber que el hematocrito esperado será de 33 y puedo utilizar rápidamente esta estrategia para anticiparme y aplicarla a la fórmula. Siendo pues que en un paciente de 70 kilos con hemoglobina de 10, este paciente va a requerir más o menos una pérdida de 450 mililitros para que la hemoglobina baje 1 gramo y el hematocrito por lo menos 5%. Y recordar que la volemia en el hombre adulto es un poco más mayor que la de la mujer, y que los pacientes gerontes mayores o los coronarios toleran los valores mucho menores de pérdidas permisibles. Ahora, yo me pregunto, ¿será que lo que cuantifiqué verdaderamente es lo que estoy viendo? O sea, lo que yo cuantifiqué es lo que estoy objetivizando o es lo que me llega al canister. La respuesta es que no. Cuando yo cuantifico esta pérdida por la fórmula anterior, yo estoy calculando una sangre total perdida o estimado permisible, ¿sí? Pero esta sangre total perdida se tiene dos componentes: una pérdida externa, que es lo que yo estoy viendo que retorna de la succión al canister, y una pérdida de sangre interna, que más o menos es el 35% de la sangre perdida. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a decidir o no transfundir al paciente, porque tal vez nos estemos quedando cortos en los cálculos. Ahora, hablando un poquito más precisamente de las estrategias del PBM, la primera que traigo acá a colación es la de hemovolución ormovolémica y la autotransfusión. ¿Qué es? Es una estrategia que lo vamos a utilizar en pacientes sanos, que no tengan comorbilidad, que no estén anémicos y no estén cardiópatas, sí, que vayan a una cirugía electiva, que por lo menos tengan 2 semanas de antelación. Generalmente una población de hombres con hemoglobina entre 11 y 13 gramos de decilitro, y mujeres con hemoglobina entre 12 y 14 gramos de decilitro, que su cirugía tenga una pérdida prevista más o menos de 1.000 mililitros, y lo que vamos a hacer es extraerle 500 miligramos a 500 mililitros, 700 mililitros, que más o menos corresponderán a 2 a 3 unidades de sangre donada.
Esa sangre yo las voy a guardar para reponérselas el día de la cirugía en el postoperatorio, en el intraoperatorio de ser necesario, y a ese paciente yo le voy a reponer su volemia que les traje con más o menos 1500 a 2500 cc de un cristaloide normoclorado. Y generalmente en los niños esta estrategia no debe exceder el 13% de su volemio, y es una estrategia que también se aplica a las plaquetas. Recordemos que las plaquetas son el hemoderivado que más se asocia también a TRALI, a lesión pulmonar inducida por la transfusión. ¿Cuál es su evidencia? El estudio más grande de esta técnica es el estudio OSTEO, estudio de Nadia Rochester y colaboradores en el año eh, año 2003. Entonces es un estudio que se hizo con 3.996 pacientes que iban a cirugía electiva de cirugía de cadera y rodilla, en donde ellos descubrieron que el RR es de 0.29. Recordemos que el RR es un factor protector en cuanto más se aleje de uno, ¿sí? Entonces, obviamente se descubrió que esto es un factor protector, disminuye la necesidad de transfusión de sangre halogénica, pero ellos destacan en su discusión que el paciente con esto puede llegar anémico a la cirugía. Entonces, ¿qué debo hacer? Esto, asociarlo a otras estrategias como la corrección de la ferropenia y el uso de eritropoyetina. Específicamente hablando de la eritropoyetina, es un análogo es una hormona humana recombinante que lo que va a hacer es estimular las colonias eritroides para generar un aumento de elementos formes de la línea roja eritroide, y así de restablecer el volumen sanguíneo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Pacientes de cirugía electiva que tengan hemoglobina entre 10 y 13, generalmente se usan esquemas de altas dosis. Se suelen usar 600 unidades por kilo por semana por 3 semanas, no más de 4.000 unidades, en regímenes que van desde el día -21, -14 y -7, o un régimen alterno que es de 300 unidades por kilo por día por 10 días, si no cuenta con estas 3 semanas de antelación. Y importantísimo, darle o asociarlo, digamos que abastecer las reservas de hierro a este paciente si es que tiene ferropenia, corregir el déficit de vitamina B12 si la tiene, y yo voy a esperar que el pico máximo de respuesta después de iniciar la eritropoyetina serán más o menos 14 días, con los que yo voy a tener un aumento esperado de 2 gramos de la hemoglobina. Todos los estudios concuerdan en que las dosis de eritropoyetina altas a por lo menos a no más de 3 semanas no se relacionen con eventos adversos, pero hay una población especial que sí tiene aumento de eventos adversos, especialmente los tromboembólicos. Recordemos la tríada de Virchow: una estasis venoso, un estado de hipercoagulidad, un daño endotelial. Entonces, vamos a ver que la eritropoyetina va a generar aumento de la viscosidad de la sangre por liberación de elementos formes y maduros como los reticulocitos, o por el aumento de proteínas de señalización celular medular, ¿sí? Entonces, los pacientes que estarán en riesgo de hacer complicaciones trombóticas serán toda hipertensión no controlada, todo cáncer activo, paciente con estenosis carotidia, enfermedad coronaria o paciente con antecedente de ACV en los últimos 9 meses. Recomendación de la FDA para el año 2006: dosis mayores de eritropoyetina a 40.000 unidades por semana se asocian al doble de riesgo de complicaciones tromboembólicas. Entonces, en estos pacientes, generalmente no superar la dosis máxima semanal, que es 120 unidades por kilo por semana, dividido o repartido en 3 dosis. Especialmente los pacientes con cáncer y enfermedad renal crónica. Uno dice, bueno, pero ¿por qué si a los enfermos renales crónicos les ponemos eritropoyetina? Y la respuesta es sí, pero hay que tener en cuenta que los enfermos renales crónicos están constantemente sometidos a una condición de inflamación sistémica, y que estos compuestos nitrogenados, pues al ser proinflamatorios y que asociado a un aumento de la inflamación de proteínas de señalización como las que induce la producción de EPO, van a tener más riesgo de generar trombosis venosa profunda por éxtasis del flujo sanguíneo. Entonces, pues no, en esta población no más de 120 unidades por kilo por semana. Con respecto al hierro, entonces los niveles normales de hierro serán yo voy a decir que un paciente tiene ferropenia cuando el hierro sérico está menor a 50 microgramos por litro, cuando la ferritina, la principal proteína que almacena hierro, está entre 30 y 100 microgramos por mililitro, o cuando está menor a 30, sin duda alguna, digamos que son los niveles más críticos, o cuando el porcentaje de la saturación de transferrina está menor al 20%. La ferritina no es confiable cuando yo tengo un paciente que tiene una BCG mayor a 30 mililitros por hora o una PCR mayor a 5 miligramos por decilitro. O sea, es decir, cuando yo tengo un paciente con una patología
que curse con inflamación sistémica crónica, la ferritina no es un valor confiable del ferrograma para yo definir si el paciente está o no depletado de hierro. ¿Por qué? Porque la ferritina es un reactante de fase aguda y se elevan estas condiciones, o sea que el paciente puede estar anémico, puede estar ferropénico con unos niveles de ferritina altos. Y en la infección, digamos que yo puedo tener ferritinas altas, ¿sí? Puedo tener ferritinas altas y un paciente con estar depletado de hierro, porque la hepcidina es una proteína que actúa en la infección. En la infección. Lo que le hace la hepcidina es secuestrar las reservas de hierro y hace que la ferritina se eleve. Cuando yo tengo estos escenarios, una infección o una patología, una inflamación sistémica, yo lo que tengo que asociar al ferrograma para decidir o no reponer hierro es mirar el porcentaje de saturación de la transferrina. Mire cómo, por ejemplo, aquí en este diagrama de flujo nuevamente del artículo de anestesia 2017, cuando yo tengo niveles de ferritina entre 30 y 300, el porcentaje de la saturación de transferrina está mayor a 20 y la PCR es menor a 5, pues no necesito hacer una estrategia adicional. Pero cuando la ferritina cae por debajo de 30, pues la primera estrategia será dar hierro oral con un aporte de hierro elemental de 60 miligramos diarios, pero me va a tardar más o menos 8 semanas en que la médula empiece a responder. Lo puedo hacer más rápido, sí, con hierro intravenoso. Y el problema es que tengo que calcular y saber la dosis y poner el hierro intravenoso. Digamos que es una pauta un poco más difícil de hacer. Miren acá como si la transferrina está entre 30 y 100, la ferritina, perdón, la saturación está menor al 20%, pero la PCR, la proteína C reactiva es mayor a 5. Digamos que aquí la indicación es poner hierro intravenoso. Y definitivamente cuando la ferritina se eleva por arriba de 100 y así el porcentaje de saturación esté menor a 20 y yo tenga un paciente con un estado de inflamación sistémica, pues lo primero será poner eritropoyetina humana recombinante y diferir el hierro, por lo que yo decía que estos valores del programa no serán confiables en estos escenarios. ¿Cómo repongo hierro? La fórmula de Ganzoni pues nos va a ayudar a eso. ¿Cómo se hace? Entonces, esta fórmula habla del peso del paciente por la hemoglobina, lo voy a multiplicar por la hemoglobina meta sobre menos la hemoglobina real que tiene mi paciente por 2.4, que es una constante, más 500. Entonces, mire que para este ejemplo, un paciente de 50 kilos que tiene una hemoglobina de 7.5 gramos de decilitro, que lo quiero llevar a una hemoglobina de 12, ese paciente va a necesitar unas reservas de hierro, reponerle ahí más o menos 1040 miligramos de hierro. Siempre voy a necesitar medir TSH en todo condición de anemia microcítica y voy a necesitar medir niveles de B12 en todo caso, en todo escenario de anemia macrocítica, porque digamos que especialmente los abuelos, pacientes con gastritis crónicas, tienen riesgo de hacer anemia megaloblástica por pérdida del factor intrínseco. Entonces, ¿cuál es la mejor presentación de hierro? Definitivamente, pues, lo que todos, que la mayoría concluyó en la encuesta, la carboximaltosa férrica. ¿Por qué? Porque si miramos acá, la carboximaltosa férrica da más miligramos de hierro elemental por mililitro, ¿sí? Y mire que yo puedo poner inclusive en una sola dosis, en 30 minutos, reponerle los niveles de hierro, como por ejemplo para el paciente anterior. El segundo llamado pues a usar es el hierro sacarado, porque digamos que también es el que tiene más hierro elemental por mililitro, pero este tiene unos problemas, y es que por ejemplo yo no puedo poner más de 300 miligramos en 2 horas y que la dosis máxima semanal es más o menos 600 miligramos. Y los compuestos de hierro extra no están asociados a reacciones anafilácticas, entonces es por lo tanto dejarlos como última opción. Como para nuestro paciente anterior de 1040, con un 1040 miligramos de déficit, ¿cómo lo daría con hierro sacarado, que es el que más está disponible en las instituciones? Pues yo puedo ponerle dos dosis semanales, ¿sí? De 300 miligramos, allí habría 600 semanales, y a la otra semana vuelvo y lo cito para ponerle las otras 2 dosis, preparando de que cada 100 miligramos de hierro van a estar diluidos en 100 cc de solución salina. ¿Cuál es la evidencia de esto? Año 2023, este año en curso, agosto 2023, estudio INONOF sobre hierro parenteral, British Journal of Anesthesia. 143 pacientes entre 60 y 70 años que iban a ser operados de una fractura intertrocantérica, se les repuso 1000 miligramos de hierro carboximaltosa, reponiendo sus niveles, su déficit de hierro, y mire que y eso se comparó con un placebo a los pacientes que no se les dio. Entonces, mire que en el grupo intervención de 70 pacientes, 18 requirieron ser transfundidos versus 27 del grupo de control, es decir, a los que no se les hizo la estrategia.
¿Y qué concluyen los autores? Que hay menores requerimientos de transfusión en pacientes más jóvenes, es decir, por debajo de los 70 años, cuando se utiliza esta estrategia, y que hay una mejor recuperación de la hemoglobina al menos de 1 a 2 gramos a 6 semanas después. Entonces, pues sí es algo que funcione. En cuanto al ácido tranexámico, digamos que eso es otra estrategia que nosotros solemos utilizar. El ácido tranexámico es un compuesto antifibrinolítico que lo que hace es activar el plasminógeno tisular, y generalmente esto lo logra con concentraciones de 10 miligramos por litro. Lo puedo utilizar en bolo más infusión a una dosis de 10, generalmente cuando yo doy 10 miligramos por kilogramo logro estas concentraciones plasmáticas que pueden oscilar hasta 10 miligramos por litro con una vida media de 3 a 4 horas, y tiene mayor evidencia en cirugía de cara y rodilla. Pero el ácido tranexámico, al ser antifibrinolítico, también no escapa del riesgo de poner al paciente en un riesgo protrombótico. ¿Cuáles son los pacientes en riesgo? Pacientes con fibrilación auricular de riesgo trombótico alto, aquellos que tienen un CHA2-VAX mayor a 4, mayor a 6, perdón, un CHA2-VAX, pacientes con una coronariopatía activa, pacientes con antecedente de TBP o discrasia sanguínea, enfermedad renal crónica avanzada y el cirrótico en estadio C de Child-Pugh. ¿Cuáles son las estrategias o lo que se ha venido investigando para hacer en estos pacientes para disminuir la pérdida hemática y utilizar el ácido tranexámico? Es ponerlo intraarticular. Pues ellos hablan los textos hablan de una manera tópica, y no es que pues haya una crema o un ungüento, sino que es que lo que se hace es que se pone intraarticular a través de los drenes asociados a anestésicos locales como una estrategia de analgesia multimodal. Puedo poner de 1.5 a 3 gramos, y esta dosis me generalmente va a dar concentraciones plasmáticas entre 4.5 y 8.5 gramos, miligramos por mililitro. Este metaanálisis, digamos que lo interpreto como un metaanálisis, o sea, una revisión de las revisiones, ¿sí? Más o menos trata del grupo de Schwann y colaboradores, eh, 20 años de estudios y bibliografía disponible analizada sobre los trabajos que comprenden el uso del ácido tranexámico. ¿Y qué concluyen ellos? Que podemos usar una dosis de 1 gramo inicial más una infusión de 10 miligramos por kilogramo de peso durante la cirugía de alto riesgo de sangrado, y en cirugía de columna, que es una de las que más sangran, por ejemplo, usar 10 a 30 miligramos por kilo seguido de una infusión de 1 a 2 miligramos por kilo por hora durante la cirugía. Y ojo, teniendo la precaución que yo ya estoy hablando de dosis elevadas de ácido tranexámico mayor a 20 miligramos por kilogramo de peso. ¿Qué dice la evidencia sobre el uso de ácido tranexámico intraarticular? Por ejemplo, entonces este artículo de Granados y colaboradores en la revista de Ortopedia y Traumatología de España, ellos hacen un estudio de cohorte retrospectivo en donde van a mirar y comparar los pacientes a los que se les dio 2 gramos de ácido tranexámico una vez cerrada la herida a través del DREN, y mire que para el grupo que se le hizo la exposición, es decir, la intervención, solo requirió transfusión en el 5.33% de los pacientes versus en el 17.33% de los pacientes que no se les hizo la intervención. Quiere decir pues que sí es una estrategia que tal vez funcione. Entonces, otra estrategia que debemos mencionar aquí es la recuperación de la sangre y reinfusión de la sangre que pierde el paciente mientras el lecho quirúrgico está abierto. Entonces, lo que yo voy a hacer es que si la pérdida hemática supera los 1.500 mililitros, tal vez debo recuperar al menos 250, 500 mililitros de sangre, y a través de un sistema de filtración sin lavado se los voy a reinfundir al paciente en un plazo no mayor de 6 horas. Una estrategia que todavía está, digamos que en controversia, porque tal vez no se escapa de los riesgos asociados a la infección, y tal vez no tiene indicación en pacientes con cáncer por aquello de la cascada metastásica no prevista. Entonces, eso es una medida que anticipa la necesidad de transfundir hasta 2 unidades de sangre halogénica, y no se recomienda si se han tomado ya otras medidas como parte del PBM. Otras intervenciones, digamos que esto es un punto muy discutido, el uso de los AINES, pero generalmente la mayoría de textos que hablan del PBM en cirugía ortopédica recomiendan que los AINES, por aquella inhibición del tromboxano A2, pues se suspendan una semana antes de la cirugía, sin una contraindicación formal para los inhibidores selectivos de la COX. Con respecto a los selladores y pegadores de fibrina, digamos que tiene un RR de 0.04, es decir, tienen un factor protector, pero como son derivados bovinos, generalmente debemos evitar los derivados bovinos porque ha habido casos reportados de enfermedad priónica en algunos pacientes. Entonces generalmente usar los derivados porcinos, que los que tienen como más recomendación.
Con respecto al factor 7, no tiene recomendación a favor en toda la población, sino aquellos en pacientes que tienen trombastenia de Glasman. Recuerde que es una patología en donde el paciente, digamos, tiene un defecto de la agregación plaquetaria por que sus plaquetas no expresan el receptor de ADP. Entonces, digamos que en esta población es que tiene recomendado esta estrategia. En cuanto a la desmopresina, pues la desmopresina es un medicamento que aumenta la disponibilidad del factor de von Willebrand, pero no es una estrategia de uso rutinario como parte del PBM, y la protinina es otro antifibrinolítico, pero es un alérgeno potente y no resulta ser superior al ácido tranexámico. Otra estrategia que tal vez sí tiene evidencia, y se ha demostrado que tiene evidencia, es la anestesia epidural hipotensiva. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es poner al paciente en un estado de bajo gasto cardíaco para que las fuerzas de Starling disminuyan mientras el lecho quirúrgico está abierto. ¿Qué voy a hacer con este paciente? Yo lo voy a llevar, le voy a dar una anestesia epidural y le voy a hacer un bloqueo de las fibras cardioles aceleradoras alcanzando un dermatoma T2 a T4. Sí, obviamente tengo que usar el uso de vasopresores para que el paciente no se me vaya para el otro lado, después para el otro escenario que es una hipotensión con signos de inestabilidad y disoxia. ¿Cuál es la meta o cuál es el target? O sea, mantener al paciente con una presión arterial media entre 55 y 60 milímetros de mercurio. Y obviamente no es una estrategia para usar en pacientes cardiópatas dependientes de precarga, como por ejemplo la hipertensión pulmonar severa, la estenosis mitral severa o la estenosis aórtica severa, o en pacientes con enfermedad renal crónica que no están en diálisis, porque pues el que está en diálisis obviamente pues sale y se le hará su diálisis y no tiene problema, pero el paciente renal crónico que no está en diálisis, pues entonces se ha visto que cuando en cirugía yo a estos pacientes los someto a presiones por debajo de 75 milímetros de mercurio, aumenta la mortalidad por exacerbación de su falla renal. Entonces, ¿en qué generalmente está la evidencia de esta estrategia? En la cirugía oncológica de la pelvis, ¿sí? Mire que para este trabajo que está publicado del año 2016 en la revista de Orthopedics and Research. Entonces, mire que la pérdida hemática en el grupo control se disminuyó hasta 1.400, o sea, se ahorraron hasta 1.457 mililitros en los pacientes que utilizó esta estrategia versus 2.421 mililitros en los pacientes que no se utilizó. Y se ahorraron al menos 2.7 unidades de ser transfundidas versus 3.9 unidades de requerimiento de transfusión en los pacientes que no se les utilizó la estrategia. Entonces, ya por ahí terminando con respecto a los drenes, entonces, si retirarlos o no, ¿qué pasa cuando yo los retiro? Pues puede haber un hematoma contenido que no se drena, que puede contribuir a infección e licencia cuando lo retiro. Y cuando no lo retiro, pues entonces se ha evidenciado que si hay un aumento del sangrado con un RR hasta 1.43 y generalmente hay estudios heterogéneos entre retirarlos y no retirarlos. Por lo tanto, el consenso es que al paciente se le haga un drenado intermitente, que no se le haga succión de la herida, es decir, no se haga presión negativa o una succión activa de la herida y que todo dren deba ser retirado 24 horas en el posoperatorio. Generalmente con el torniquete también ha habido evidencia controversial. ¿Cuándo lo voy a desinflar? Todavía sigue motivo de discusión. Si yo lo desinflo después del cierre, entonces voy a tener un sangrado del lecho puedo tener un sangrado del lecho quirúrgico cuando la presión arterial media se ha restablecido. Y si yo lo desinflo antes del cierre, pues puedo generar que aumente el sangrado en el lecho quirúrgico y esto genere una dificultad operacional para el cirujano. Generalmente siempre tenemos que tener en cuenta que todo torniquete puesto mayor de 6 horas genera ya cambios por sufrimiento de la extremidad y una condición paradójica por hiperfibrinolisis. Entonces lo que tiene, tal vez si tiene un punto de buena práctica y recomendación, es la utilización de vendajes compresivos acolchados una vez ha terminado la cirugía. Entonces, ¿qué dice la evidencia sobre todo esto que hemos hablado del PBM? Miremos este estudio, cómo valorar la implementación del programa de pérdida hemática en cirugía ortopédica de la revista española de anestesiología. Este equipo de colaboradores lo que hicieron es evaluar en su hospital, donde hay un alto rendimiento de cirugía ortopédica, conjunto con la especialidad de ortopedia, medicina interna y anestesia, desarrollaron este protocolo. Entonces, si el paciente tenía hemoglobina menor a 10, entonces se derivaba de hematología, se trataba y se posponía la cirugía electiva. Si tenía hemoglobina entre 10 y 13, entonces yo lo iba a derivar para que recibiera un esquema de eritropoyetina, 40.000 unidades subcutáneos,
más reponía las reservas de hierro, se le dieron hierro sacarosa 200 miligramos cada semana, se le repuso vitamina E, ácido fólico si correspondía. Y si tenía hemoglobina mayor a 3, entonces pues lo iba a reservar, de todos modos, perdón, no lo iba a reservar, sino que lo iba a derivar para que se sometiera a un programa de donación de su propia sangre y guardarlo para el día de la cirugía. Entonces, mire cómo en dos instituciones diferentes que para el año 2006 tenían un 68% de necesidad de transfusión halogénica, el 94% otra, en cirugía de cadera y en cirugía de rodilla el 43%, el 49% así arrancaron en el 2006. Y a lo largo que se hizo el seguimiento, mire cómo las necesidades de transfusión halogénica, lo que se iba instaurando el protocolo, disminuyeron. Entonces, miren, por ejemplo, aquí que arrancaron en el 78% y para el año 2011 cuando terminó el estudio, las tasas de transfusión bajaron hasta el 48%. Y miren aquí como del 49% en este centro en el 2006, a medida que se siguió el estudio, en el 2011, las tasas de transfusión bajaron hasta el 35%. O sea, obviamente es una estrategia que funciona, que la evidencia lo respalda, que tiene que ser una estrategia multidisciplinar en donde todas las especialidades estamos invitadas como una necesidad para instruirnos y para realizarlo. Entonces, mire por acá cómo estamos nosotros en esa necesidad también de intervenir activamente en el PBM para disminuir la mortalidad asociada a la anemia y a la pérdida hemática en los pacientes que van a cirugía. Eso es lo que le tenía para hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, muchas gracias, José Miguel. Muy buena y concreta la presentación. No sé si hay preguntas o aportes de alguno de los docentes o residentes. El doctor Luna, creo que nos acompaña. Sí, gracias. Gracias por la revisión, realmente muy completa, tocó todos los temas. Cositas puntuales. Por ejemplo, cuando estén trabajando, es importante en el grupo de trabajo en el que se encuentren tener una métrica, o sea, saber ustedes cuánto reservan, cuánto se transfunde, cuánto cuesta una unidad de sangre, eh, porque solamente conociendo eso ustedes pueden impactar en el gasto. Lo hablo por la experiencia propia de nuestro grupo de trabajo. Desde hace un par de meses nosotros llevamos la estadística de cuántos pacientes se transfunden dentro del quirófano. Y a pesar de que hacemos más o menos, estamos alrededor de las 600 cirugías, que son cirugías de columna durante toda la semana, son cirugías oncológicas, son cirugías de ortopedia oncológica, la transfusión dentro del quirófano no alcanza a ser el 2%. Y entonces eso nos llevó, impulsados también por el banco de sangre, a ver cuántos pacientes estábamos reservando. Y resulta que la reserva comparada con la transfusión era absurda. Estamos hablando de que estábamos reservando casi 180 pacientes y se estaba aplicando 2 o 3 unidades dentro del quirófano. Entonces eso nos ha ayudado a tener una métrica mejor y hoy en día ya todo se va a basar en métricas y de acuerdo a eso, esa sola estrategia de ver cuánto gasto y cuánto trasfondo me lleva a que sea más ahorrativo. Porque el PM no solamente también es paciente, sino que también es ahorro de recursos de banco de sangre, de complicaciones de transfusión, etcétera. Hay una palabra que siempre uno repite y la dijiste al final, que hay que hacer grupos multidisciplinarios. Esa palabra vamos a cambiarla por transdisciplinarios, porque multidisciplinarios es cuando están varios grupos, pero casi nunca, o lo que sucede normalmente es que nadie habla con nadie. Es decir, por ejemplo, un cáncer, el nutricionista está por un lado, el cirujano por otro, el anestesiólogo por otro. Entonces se necesita iniciativas que sean transdisciplinares. Transdisciplinares cuando todas las especialidades dialogan unas con otras. Y ese es el objetivo del PBM, que haya un líder dentro de cada grupo que pueda comunicarse con los otros y ponerse en sintonía pues eh, trabajar en ello. De lo que dijiste en la práctica, generalmente rodilla no, uno no ve que se transfunda mucho en rodilla. Ellos, como dices, aplican tranexámico y eso no solamente sirve para la hemostasia, sino que también cuando aplican anestésico en cápsula posterior y eso también ayuda para la analgesia. Cadera generalmente no se transfunde, aunque sí en algunos casos habrá necesidad de reservarlo. La cirugía oncológica sí es de especial cuidado. La cirugía de columna
también depende del tipo de cirujano que uno conozca, el cirujano con el cual está operando. Hay algunos que tienen una mano un poquito más sangrosa que otros y pues ahí uno también debe cuidarse. Y hay un procedimiento que también anemiza bastante, incluso a pacientes jóvenes, porque es de jóvenes, es el tratamiento integral de la osteomelitis, porque llegan al canal medular de los huesos largos y los fresan y les inyectan agua a presión. Y ahí uno pierde la razón de cuánta sangre ha perdido el paciente. Y aparte son pacientes generalmente jóvenes, no comórbidos, que se encontraron la osteomelitis por ahí. Entonces, esos también son de cuidado. Gracias. Bien, gracias, doctor. Gracias, doctor Luna. El doctor Bolaños tiene la mano levantada, tiene la palabra, doctor Bolaños. Buenas noches. Bueno, primero felicitar al doctor Gutiérrez por su presentación, por su revisión de los artículos y por el manejo del tiempo, que fue muy adecuado. Me parece muy buena la iniciativa que este sea un tema de los R1, ya que es un tema que se lo encontrarán no solamente en las intervenciones de ortopedia, sino en toda su carrera. El PBM es un tema gigante, una estrategia gigante que nos hace mirar de una forma más crítica nuestras intervenciones con respecto a qué pacientes estamos llevando anémicos a cirugía, qué hemoglobinas estamos tolerando, qué intervenciones intraoperatorias hacemos para que nuestros pacientes sangren menos y finalmente qué pacientes toleramos anémicos en el posoperatorio para transfundir menos y lograr mejores desenlaces. Yo siempre a mis residentes les explico y les hago énfasis en la corrección inicial de la hipovolemia y la vigilancia y la perfusión antes de transfundir, en el diagnóstico preciso de la disoxia y en el diagnóstico diferente de los pacientes con trastornos de perfusión. Eh, y finalmente algo que me llamaba la atención cuando revisamos la literatura con José, habíamos encontrado con David, me parece, en una de las preguntas clínicas, revisamos si los AINES aumentaban o no el sangrado en un caso caótico como es el del código rojo, y en general pareciera que los AINES ya han cambiado su perfil y no se han encontrado estadísticamente muy significativos en el sangrado perioperatorio. Luego, entendiendo al paciente ortopédico como un paciente con un alto riesgo de dolor, cuyo manejo de analgesia multimodal incluye usualmente los AINES, pues puede ser una consideración de vigilancia especial, pero podríamos administrar de forma segura los AINES. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Bolaños. Doctor José Miguel, usted lo mencionó. A la doctora Dani Álvarez tiene la mano levantada. Doctora Dani, sí. Hola, muy buenas noches. Felicitar a José, muy buena la presentación. Gracias. Sí, esto como para tener en cuenta los indicadores que se llevan de transfusión para llevarlo muy de manejo, porque ahí, como le decía Carlos Andrés, uno se da cuenta que estamos haciendo un gran desperdicio con las reservas de sangre, porque se volvió por rutina reservar sin importar qué hemoglobina hematocrito previo se tiene con el paciente. Entonces, cuando se van a ver los resultados en indicadores, estamos viendo que es muy poco lo que se transfunde. Y nada, pues como esa invitación a los diferentes grupos, pues a manejar la parte de los protocolos ERAS, paciente de cáncer, muy ligado con el manejo del PBM. Es una muy buena respuesta, a muy buenos resultados. Muchas gracias, doctora Dani. Doctor José Miguel, usted lo mencionó en una de las preguntas, creo que en la charla, pero quiero que ese mensaje quede claro. Dentro de las opciones de hierro parenteral, ¿qué muestra la evidencia? O sea, dentro de las diferentes opciones que hay, ¿cuál es la mejor opción si decidimos al paciente suplementarlo con hierro parenteral antes de un procedimiento? La carboximaltosa férrica, doctor, porque digamos que es la que más tiene cantidad de hierro elemental a transfundir por la mínima cantidad de mililitros en la presentación que tiene. Y es la que menos se asocia a reacciones anafilácticas. Entonces, digamos que la evidencia fuerte tal vez en ella, como de segunda estaría la hierro sacarado. El problema de la carboximaltosa férrica es que tal vez lo que dicen los estudios es que tal vez puede ser un poco más costosa que las otras. No todas las instituciones la tienen, digamos que es como el estado del arte,
y generalmente los compuestos de hierro de dextrano generalmente son los que más se asocian a anafilaxia, entonces por eso digamos que son los que tienen menos recomendación a favor. Listo. Muchas gracias. Ese era el mensaje que quería que quedara claro, porque la incidencia de reacciones anafilácticas con las otras formas de hierro no es para descartar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la carboximaltosa sí tiene esa clara ventaja, más la disponibilidad que usted lo está agregando. Bueno, no sé si hay otras dudas, preguntas. Bueno, completamos la hora exacta. Ese es más o menos el objetivo del tiempo. Agradecerle, doctor José Miguel. Pienso que desde el punto de vista de mensaje, claridad, pienso que fue una exposición muy clara y muy concreta. Entonces les agradecemos a los docentes y a los residentes y nos veremos en la próxima actividad académica. Buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches.